Ya estimados, en este caso este videito vamos a dejar las indicaciones como para hacer o aproximarnos a lograr este tipo de animación que es la que vimos en clases, ¿ya? Por supuesto no voy a abordar grandes detalles, pero me voy a concentrar principalmente en lo que son las shape layers, ¿ya? Todo esto lo voy a meter dentro de una carpetita para que me quede aquí y esto lo voy a ir cerrando, esto lo voy a tirar para acá. De hecho, hay un truco que se puede aplicar acá, con clic derecho cerrar la otra línea de tiempo y así me queda una solita y el render queue no es necesario. Le vamos a poner nombre y mucho harto de cero entonces. Y en este caso esto se va a llamar rotador, ¿ya? Ahora, una de las propiedades que tienen las shape layers es la siguiente, que cuando yo cierto dibujo, recordemos que las shape layers son elementos vectoriales propios de este programa, tiene una estrella, se llama Shape Layers y tiene un sistema bien particular de cómo trabajan en cuanto al nivel de contenido. Sí, estaría de acuerdo con que alguien me diga que es un poco obtuso, difícil de, poco accesible, sí es verdad. Ahora, como dato que no lo vimos en clase, ustedes pueden ocupar este opacity. Ahí pueden ocupar este filtro, esta lupita, que no es para encontrar capas, sino para encontrar parámetros. Eso les puede ayudar en algún momento. Bueno, habíamos comentado que las shape layers tienen ciertas propiedades o ciertos atributos sobre parámetros de animación que se pueden ir agregando a través de este botón de add, ¿ya? En conjunto con ellos otro tipo de dibujo, ¿cierto? Puedo agregar un rectángulo y ahí aparece, pero no lo voy a ocupar para eso porque puedo dibujarlo a mano alzada, puedo agregar un nuevo stroke, es decir, un nuevo borde. Si esto lo dejo en rojo y lo escalo mucho, voy a poder ver que tengo un segundo borde, pero no veo el blanco, por lo tanto lo que tengo que hacer es, igual que en la lógica de las capas, pasar uno por sobre el otro y de esa manera tengo doble borde o más de los que quiera agregar. Entonces add, pero lo interesante se encuentra acá, ¿ya? Habíamos visto algunos parámetros y los voy a volver a aplicar, pero por ejemplo el zigzag que tenían estas propiedades bien rápidas donde simplemente al mover el parámetro yo decía ya inmediatamente entiendo de qué se trata, ¿ya? Son más explorativos, ¿cierto? Zigzag, twist, Packer and Bloat, los otros ya pueden ser un poquito más complejos, pero la verdad que intrusiando y abriendo y probando parámetros uno lo puede concluir. En este caso ocupamos TrimPath, que es uno que se usa bastante para cierto tipo de animaciones. Donde lo que yo quiero lograr es suprimir una porción del dibujo. TrimPath está basado en un sistema de parámetros que es bastante, digamos, conocido, se aplica en otras funciones, en otros efectos, y consiste en iniciarse desde algún punto, especialmente cuando hay trazado de por medio. Bueno, en este caso TrimPath es más que evidente, y resulta generalmente desde donde se origina el primer punto de escritura de la figura, que en este caso coincide en la parte superior. Ya, pero si ustedes lo hacen en relación a la pluma, van a encontrar un pequeño detalle en la forma donde van a encontrar que uno de esos puntos, ahí sí, uno de esos puntos es notoriamente más grande, envuelto en un rectángulo, haciendo o indicando que ese es el inicio, ese es el primer vértice. Y desde ese punto hacia el otro extremo, ¿cierto? Vamos a poder recortar el trazado de esta línea, digamos en sentido horario, y en sentido contrahorario esta otra línea acá, ¿ya? Por lo tanto, para hacer autoescritura o elementos que aparezcan, como lo que vamos a hacer ahora, resulta bastante funcional. Entonces, parte de la animación es que yo voy a llevar el end hasta el final, cosa que este objeto desaparezca. Dije medio segundo aproximadamente. Y desde desaparecer a aparecer, ¿cierto? Inmediatamente ahí, ahora ocupo start. Siempre hay que entender que ocupo end con dos keyframes y start con dos keyframes, no uno en cada uno o uno solo en cada uno. Y el start lo llevo desde donde está hasta el segundo uno, donde busco básicamente borrarlo. Y tengo ese pequeño objeto que es muy propio como de cuando una página está cargando, una aplicación, que sé yo, ¿ya? Algo así.
En este caso voy a centrar el objeto a la capa porque voy a empezar a manipularla y a jugar, digamos, con algunas posibilidades. Para esto voy a ocupar la herramienta de Palm High Tool, que si no la llamo con la Y, y cuando ya la estoy moviendo libremente presiono Command o Control si está en un PC para poder dejar centrada o alineada en algún lado que estime conveniente. De esa manera me queda la figura centrada, y si quiero centrarla a la composición, hay una paleta por aquí, Align, que si no la encuentran, aquí una de las primeras. Centradito y hasta ahí. Entonces, desde aquí, con un solo objeto creado, yo voy a empezar a improvisar otros que me van a ayudar a establecer diferentes, digamos, patrones. Este lo voy a hacer un poco más grueso, lo voy a correr un poco más acá, ¿ya? Y lo voy a achicar un pelito. Lo puedo rotar, W, y lo voy a rotar acá. Duplico, corro, roto. No, este no quería rotar, lo quería rotar este. Y lo voy a hacer más pequeño. Por ahí. Y podría tal vez hacer algunos en el otro sentido. Duplico, en este caso escalo, ¿cierto? Por aquí, lo voy a hacer más delgado. Y si quiero hacer que vaya en el otro sentido, simplemente voy a la escala, saco el constraint y este lo dejo en menos. Y de esa manera tengo uno a la inversa, y ese a la inversa lo voy a copiar. Voy a correr un pelito. Lo voy a escalar un poco más, dejarlo más. Ahí perdí el constraint, así que lo vuelvo a poner para que me quede proporcional. Y esta la voy a hacer con guiones, para aprovechar de revisar eso. Los guiones los voy a encontrar acá. Los guiones es la segmentación de la línea, que se convierte en una línea finalmente como punteada en el stroke, y voy a encontrar dashes. En versiones más nuevas acá van a encontrar más parámetros bastante más entretenidos que van a permitir cambiar el espesor según el lugar, qué sé yo. Dashes, sumo, ¿cierto? Voy a más y hago que esta pieza tenga esos pequeños detallitos, ¿ya? Ahora, si quiero hacer esos detalles, digamos, más largos, puedo simplemente escalar el borde del píxel y tal vez aquí jugar con la cantidad de detalles para que sean menos. Eso puede ser. Y el offset, acá si vuelvo a presionar más, aparece un nuevo parámetro que es gap, que es la distancia entre estos objetos. Entonces puedo hacer algo más como eso. Qué simpático. Bueno, no sé si me gustó mucho, pero voy a dejarlo más por ahí. ¿Sí? Y me voy a quedar con eso. Ya parte del ejercicio es que yo vaya sumando assets, por así decirlo. Había hecho otro que se llama línea, y simplemente voy con la pluma, hago un clic aquí, shift para que me quede derecha, ¿cierto? Alineo cierto, corrijo ciertas cosas de grosor, y básicamente hago lo mismo. Trim path, lo puedo copiar y pegar también de la otra composición, y esto parto con el end borrado, ¿cierto? Medio segundo, frame 15, 100%. La línea desplegada, perdón, y el segundo uno del anterior, ¿cierto? Un keyframe de start al segundo uno, ahora sí, y este se borra. Parece como un beam esto, como un rayo láser, por así decirlo. Perfecto, tengo eso, y yo había optado por justamente esto, agregarle los guiones para que tuviera una onda más, puede ser algo por ahí, una textura más cargada, tal vez más delgadito. No lo tenía seleccionado, así que aquí hay pocos píxeles, y tengo el rotador, la línea, y había hecho ahora el texto, así que no me equivoco, voy a seguir la misma ruta de esto, rotador, línea y título había hecho. Ya. Nueva composición, entonces título. Aquí voy con la herramienta T mayúscula, ¿cierto? Y había dicho que ustedes correctamente entrenados están acostumbrados a hacer esto y tipear en un espacio, en una caja. Es muy bueno eso, especialmente cuando están diagramando. En este programa difícilmente, o bueno, si es que es necesario, cuando tengan más de 3 líneas, conviene hacer ese cuadro de texto, pero si no, simplemente clic para escribir acá. Aquí habíamos dicho, vamos a cambiar la palabra a
After Effects. Elijo una tipografía, en este caso yo ya la tenía hecha porque el ejercicio se hizo hace poco. Tal vez podría... Igual eso está simpático. Y aquí ocurre lo siguiente. El texto, yo lo había mencionado que tiene sus propias, digamos, sus propias bondades como texto. Tiene varios parámetros que se pueden animar, que en algún momento vamos a revisar, que se encuentran acá en Animate. Es decir, tiene una lógica muy similar a lo que es la Shape Layer, pero con funcionamientos aparte porque son naturalezas de objetos aparte. Texto y shapes ya tienen algo en común, pero no son del todo iguales. Y tienen otro tipo de lógicas de trabajo, aquí como para mencionarlo. Y también existe Start, End y Offset, ¿ya? Y esto determina según los caracteres, pero esto lo vamos a dejar aquí como un poco de lado porque es algo propio del texto en sí, y lo que yo quiero hacer ahora es convertir el texto a shape layers para justamente ocupar los parámetros de animación que estas ofrecen. Y para ello simplemente con el texto ya creado acá, esto por supuesto es un material nativo de After Effects, acá esto no requiere footage externo o materiales de afuera, y le digo create shapes from text. También se pueden crear máscaras, pero lo vamos a ocupar eso para otro propósito en algún momento. Entonces esto lo que hace que duplica la capa o la convierte en shapes, y me apaga la capa de texto porque lo que espera se supone que es que suplante dicha capa y la convierte, la deje en estas condiciones. Y acá voy a ocupar el sistema de add para poder agregar, ¿cierto?, algunos elementos de animación. Lo que hice en clase fue agregar el mismo TrimPath, ¿ya? Porque ocurre algo bien especial, pero podría probar algo más en este caso. Y voy a ocupar, que no lo vimos en clase, pero los invito a que lo exploren, Wiggle Path. Wiggle Path hace eso. Como que, digamos, genera un borde vibrante, ¿ya? Pero cuando este tiene un gran tamaño, pero poco detalle, genera algo bien simpático con las letras, ¿ya? Yo esto creo que es mucho tamaño. Lo podría dejar algo así, un poquito más como desordenado, ¿no? ¿Ya? Y esto así tal cual, lo que voy a hacer que voy a hacer que esta animación pase de X cantidad, ¿cierto? Que puede ser eso, a 0. Lo vamos a dejar en 8, 6, entonces marco un keyframe y esto va a estar siendo wiggle y siendo, digamos, un poco sintetizada la forma de esta letra de aquí hasta acá, por ejemplo. Quiere decir que un segundo después esta letra como que se afirma, ¿ya? Igual ahí eso es medio brusco, ¿ya? Tal vez podría hacerlo no tan... Ya, interpola o de una manera u otra. Tal vez podría probar acá smooth, tal vez eso me ayude. Sí, podría ser, no sé si me gusta mucho más. Creo que corner me gustaba. Bueno, lo voy a dejar así aunque entre un poco brusco, ¿ya? Y además voy a aplicar Trim Path, que me va a permitir, ¿cierto?, que ocurra algo como esto, ¿ya? Donde se autoescribe este objeto. Tal vez desde el start funciona mejor, y pruebo también esto simultáneamente o individualmente. Entonces aquí ocurre que se van en orden, como guste el usuario finalmente, ¿ya? Pues una animación de esto, del end, de donde no se ve la letra, ¿cierto?, hasta por aquí. Ahí aparece y ahí se debió haber enderezado. Bueno, ese keyframe parece que no quedó en uno y algo bajo. Tal vez este podría... Yo creo que así es un poco mejor. Ahí, este habíamos dicho 5 o 8. No se alcanza a ver, así que lo voy a correr un poco más acá. Y ahí aparece el texto. Es un poco violento la aparición, así que no sé si me va a funcionar mucho, pero tal vez simplemente lo voy a dejar que se mueva y que siempre esté en esa condición, sin que se detenga.
Tal vez podría agregarle un poco más de velocidad. Ahí podría ser. Bueno, empiezo a jugar con algunos parámetros. Incluso tal vez podría partir con un poco de alguno como zigzag o el packer and bloat. Creo que voy a ocupar mejor packer and bloat, donde esta pieza va a venir con números negativos, medio como inflado. Creo que prefiero el zigzag. Vamos por acá, zigzag. Y este sí lo voy a animar un poco. Así que provenga de eso. Un poquito más desordenado. Mientras se escribe. Y por aquí ya que se arregle, por así decirlo. Ahí sí. Me quedo entonces más o menos con esta animación, con esta capa. Ya teniendo eso claro, voy a hacer una pequeña, o sea, voy a duplicar esta pieza entera, el texto, y voy a dejarme una sola versión donde no voy a ocupar fondo, o sea, es decir, no voy a ocupar stroke. Esta va a ser la del fondo color, ¿ya? Esta va a ser solamente el stroke. Vamos a dejar el stroke en blanco, un poco más pequeño y algo así como sin relleno. Entonces lo primero que voy a hacer que entre va a ser la capa de solo bordes, algo como eso, donde hay un momento un poco más muy lenteja esto, a ver, tal vez más juntito por ahí. Algo así, ¿ya? Y voy a agregar algunas pequeñas diferencias. En este caso voy a optar por algo como por color. A ver, me voy a quedar con eso. Alguna línea que puede ser. Ahí voy a ir eligiendo y jugando con algunos colores. Y esta que tiene el color sólido también voy a correr esto para acá. Esta es la que quiero duplicar. Y esta la vamos a dejar en un amarillo también. Pero debajo de la blanca. Algo así. Y debería entrar la blanca. No encontró la blanca. Por ahí. A ver si esta es la correcta. Sí. Ya. No sé, me imagino algo como eso. A ver si lo veo a tiempo real. Bueno, voy a suponer que eso es lo que ando buscando. No sé si me gusta mucho, pero tengo el título, la línea, el rotador. Y ahora pasábamos a hacer una última composición que se llama fondos. ¿Ya? Que era básicamente crear un sólido de algún color, que en este caso lo hacíamos por la vía larga, que era por menú, layer new, solid. Ahí está. ¿Ya? Comando Y, que se lo recomiendo porque uno hace sólido en After Effects muchas veces. Acabo de elegir algo bien análogo. A ver, ya lo vamos a dejar por ahí, un naranjito. Y aplicar el efecto de transición, radial wipe o barrido radial. En español, ahí puse el lineal. Barrido radial en español. Y acá simplemente muevo la completación, no sé si esa palabra existe en español, y hago que venga en la misma lógica de nada, ¿cierto? Que no exista, no se vea. Marco un keyframe y por aquí por el segundo. Esto creo que lo podría dejar un poco más lento. Y a 0. Y acá es exactamente el mismo principio, donde yo simplemente duplico, corro, ¿cierto? Y con Shift Command Y voy a editar el nuevo sólido. Este no lo dupliqué. Ahí sí, me falló el comando. Ahí sí, me viene la segunda pieza. Voy a elegir eso. New. Duplico. Por la vía larga sería Solid Settings o seteo de sólido.
o Shift Command Y, Shift Control Y. Voy a elegir la tercera tonalidad por ahí y hago una vez más. Ahora, ojo, si es que les sucede, por ejemplo, crean un sólido, editan uno de estos sólidos, ahí, voy a hacer uno más para la demostración. Cuando editan un sólido está este check prendido, quiere decir que todas van a cambiar. Lo vamos a dejar acá en azul para que darnos cuenta que aplicaría a todas las que fueron duplicadas del mismo color. ¿Ya? Todas se cambian, es como para cambiar un color completo. Así que ojo con ese check. Ya me voy a quedar más o menos con eso. Y acá empiezo a montar todo. ¿Ya? Entonces voy a traer, como tengo esta transición aquí, voy a traer, ¿cierto?, del sector de proyecto el título, rotador y la línea. Todo de un paraguaso para acá o de a uno según como yo quiera ir acomodando todo. Ya, el título lo voy a apartar hacia el lado. Esto va a entrar primero y esto va a complementar el texto básicamente. Se lo vamos a dejar por ahí arriba y ahí esta pieza como que ahí sí. Ahí. Entonces una cosa gira por un lado, las otras giran para el otro. Y podría tal vez este mismo duplicarlo y escalarlo mucho por aquí. Esto si no lo hago con la tecla S. Tal vez esta misma versión podría desenfocarla. Aquí yo creo que voy a tratar de ser un poco más prolijo de lo que fue en clase. Voy a tirar un gaussiano por ahí para que se vea. Tal vez hasta para bajarle la opacidad, no sería mala idea. Ahí podría ser como algo complementario o explorar algún modo de fusión. Eso también podría ser interesante. Modo fusión add, por ejemplo. Y este lo aparto. Eso podría ayudarme. Y por acá, antes de que comience la línea, hago que empiece a entrar el título y las líneas me van a ayudar un poco. Claro, ese verde que me quedó ahí. Bueno. Y las líneas me van a ayudar un poco a conformar el texto. Pero en este caso yo creo que lo voy a dejar más acá donde el texto ya tiene más geometría para que pareciera que este digamos, lo subraya, interactúa con él. Y lo que voy a hacer aquí es poner los dos en paralelo por encima, pero me gustaría que uno corriera en el otro sentido. Y aquí simplemente lo voy a hacer escalando desde aquí para acá. Si se distorsiona, la verdad que esto ocurre en tan poco tiempo que da un poco lo mismo. A ver, un poco más despacio. Por ahí podría ser. Y los podría separar un poco. Este offset siempre como que ahí ayuda un poco más. Y podría duplicar alguno de estos y, como dije en clase, rotarlo en función de algunos de los ángulos, como si alguien lo estuviese como, no sé, midiendo o moviendo en función de la forma como se lo estuvieran trazando o dibujando. Podría ser este mismo para allá, como una diagramación de la A, por ahí puede ser. Y podría hacer uno más para la E, por ejemplo. Ahí. Voy a tratar de ser un más prolijo y les hago una breve distancia. Esto lo estoy haciendo bien aleatoriamente, no estoy tomando ningún criterio más que estén cerca en el tiempo, no que necesariamente ocurran todos simultáneamente. Y voy a revisar qué y cómo va esto. Creo que van un poquitín lento. Voy a entrar originalmente al objeto este y voy a comprimir un poco estos keyframes con alt, clic y arrastro y dejo todo esto a medio segundo.
vuelvo a fondos con la tecla Tab. Aquí, ahí sí. Como que pasan un poco más rápido. Ya. Tal vez lo haría coincidir un poco más con la aparición de esto por aquí, mientras se están creando. Bueno, esto es toda una cosa de ajustes propios que uno va haciendo hasta que le va gustando. Ahora, aquí cometí un pequeño error porque dejé un poco descentrado el texto, así que por eso está muy arriba. Así que lo voy a tener que tirar un poquito más para abajo de esa manera. El problema de esto es que me quedaron algunas líneas afuera, pues no creo que se note. Bueno, como un paso más que hicimos fue agregar también una sombra, pero parece que hay una sombra que es más apropiada para lo que quería hacer. Esto lo voy a encontrar en perspectiva. Aquí tengo Drop Shadow, Radial Shadow. El dropper. No, voy a quedarme con el drop. Probamos el Radial. Quiero ver una cosa aquí con el Radial. Claro, se mueve en conjunto con la pieza. Voy a quedarme con la misma primera opción que fue perspectiva y drop shadow. Eso, distancia. Yo creo que ahí básicamente voy a mover ese surface. Ahora, ¿por qué me tomé ese tiempo? Porque lo que ocurre con este efecto que en la medida que lo voy pegando y copiando y pegando a las otras piezas, voy a tener que ir ajustando su ángulo para que no pase eso, que me quede un ángulo escondido. Así que tengo que ir como apuntando en la dirección donde quiero que se proyecte la sombra. Así que pego acá, así que más o menos bien, y pego acá. Eso también me puede ayudar a generar un peso visual un poco más interesante. Ya. Lo podría hacer también con el mismo título, por ejemplo. Ahí me quedó Drop Shadow. Puede ser por ahí.